Somos los portadores de la fuerza en el tablero de juego. Este es el lado oscuro de los Board Game Tubers. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un tema muy especial. Vamos a ir en esa máquina del tiempo, en el DeLorean de los juegos de mesa. Y vamos a llegar al año 2004 para ver uno de estos juegos clásicos ya, pero que arrancó con todo el proceso de los juegos de miniaturas, sobre todo de Star Wars, y era uno de los primeros wargames dedicados a nuestra afición. Wizard of the Coast saca Star Wars Miniatures y lo tuvo vigente del 2004 al 2010. Pero bueno, vamos con quien sabe. Javi, cuéntanos, ¿cómo surgió este juego? Y lo más importante, ¿cómo empezó Wizard of the Coast a distribuirlo entre nosotros, estos apiorados fanáticos de Star Wars? Bueno, hay que tener en cuenta un poco de historia. Wizard of the Coast se hizo con los derechos para editar el juego de rol de Star Wars más o menos en la década del 2000, entre el 2002. Y pues parte del mecanismo para ganar dinero con los juegos de rol no está solamente en los manuales de juego, que pues sí tienen una buena participación, pero que hacen parte del golpe inicial que nos dan a nosotros, a los compradores. Los juegos de rol se ambientan muy bien con juegos de miniaturas, dados y cosas temáticas al respecto. Sin embargo, Wizard of the Coast no quería dejar limitado el negocio solamente a la venta de las miniaturas. Y lo que hizo fue realizar una estrategia, por ahora más que común, de utilizar un formato doble para sus miniaturas. Por una parte se vendían como complemento para el juego de rol, pero para no comprar solamente muñequitos sueltos, nos vendían un juego de miniaturas, en este caso un juego de escaramuzas de bandas relativamente pequeñas de personajes, las cuales se basan en un sistema de puntos. Este es un mecanismo muy tomado de Wargames, como Mortain de Warhammer o juegos similares, pero este tiene la particularidad de que tiene un combate más súbito, frenético y mucho más fácil de resolver. Se resuelve mucho menos turnos y los turnos son menos largos. Y pues además le colocó el componente del intercambio. No te vendían siempre las miniaturas que tú querías, sino que te dejaban abrir boosters o cajas cerradas en las cuales tú no sabías qué te iba a salir. Lo que te llevaba a que si querías o conseguir tu colección como tú la querías, o hacer una banda de juego eficiente, a abrir varios boosters y a intercambiar miniaturas con otras personas. Pero espera ahí, Javier, un segundito porque me acabas de asustar. ¿Me estás diciendo que Wizard of the Coast está intentando comercializar nuestra afición? Eso me parece el colmo, oye. Sí, es Y bastante otra duro de cosa, aceptar, pero eso es. y otra cosa importante, Wizard of the Coast entonces implementó su metodología de Magic, pero llevada a las miniaturas. ¿Me estás Correcto. queriendo decir eso? Sí, y no solo lo hizo con este juego de miniaturas, juegos incluso posteriores como Flight of the Dragons, el mismo juego de miniaturas de Dungeons and Dragons, hicieron parte de este mercado, de esta estrategia de mercadeo. Perverso, Perverso. perverso. Pero bueno, nos engancharon. Y Correcto. el tema es, básicamente, Javi, cuéntame un poquito cómo es la mecánica del juego para ilustrarle pues a las personas y vamos a ir pasando las imágenes de esas miniaturas mientras estás conversando. Bueno, el juego fue enfrentado básicamente como un enfrentamiento entre dos y más jugadores. El formato alcanza a sostener hasta 6 jugadores en un versus directo o incluso a veces en situaciones muy específicas en situaciones de toma de puntos, pero está enfocado en el enfrentamiento. Y a diferencia de otros juegos que tienen estrategias de rodeo, de flanqueo, reglas para tomar puntos, este está enfocado en moverse y atacar. ¿Sí? Y lo que hace a diferencia de otros juegos es que basa su capacidad de manipular digamos, la corriente del juego, no tanto en la estrategia que tome, sino más que todo en las excepciones que tienen las cartas y los diferentes personajes. O sea, cada personaje tiene habilidades propias que ilustran muy bien lo que nosotros vimos en las películas y nos lo permite imaginar, pero que en sí no varían la forma como se mueve el personaje o como interactúa frente al entorno, sino que cambian las reglas del juego ligeramente, lo que le puede dar una ventaja si está bien usada, pero también le puede causar desventajas si no la utiliza en el momento adecuado. Lo más interesante de este sistema es que se introdujo el concepto de la fuerza como parte de estas habilidades. Y es un recurso que se puede utilizar
a voluntad en el turno del jugador, pero que puede traer estrategias muy buenas, pero también puede traer resultados catastróficos si no se usa bien. Tiene los dos lados en ese sentido. Ok. Y Javier, acabas de tocar un tema súper importante y es con respecto a la historia, a lo que son las películas que estaban hasta ese momento, recordemos. Esto salió en el 2004 y estuvo vigente hasta el 2010. Entonces estamos hablando de la primera trilogía, la original, las películas 4, 5 y 6, y la segunda trilogía, que es la precuela, las películas 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo se ambienta frente a esto? Y también existía en esa época, y tú me corriges, ya las primeras series de Clone Wars, si no me equivoco. Bueno, de hecho, una cosa muy interesante del juego es que abarca precisamente ese momento en cual se hace la transición entre la serie original de Clone Wars de Cartoon Network y la serie ya editada en CGI. Justamente es el periodo de tiempo en el que se editó el juego, en el que salieron esas series. ¿Sí? Y es muy interesante porque en las expansiones Wizard trata de ilustrar eras distintas. Ahí está enfocada no solamente en estas épocas, ¿no? Retoma cosas que en ese tiempo estaban muy de moda en los cómics, retoma las películas como tal, y no solo las películas en general. Hay expansiones dedicadas al Imperio Contraataca, expansiones dedicadas al Retorno de Jedi y expansiones dedicadas a la primera película. También hay un juego de miniaturas dedicado a las precuelas, a las películas que salieron entre los 90 y el 2000. Y las últimas expansiones están más enfocadas en tener un cubrimiento de la era Legacy, que sería lo que ahorita nosotros conocemos con las secuelas y que cambió muchísimo, y por supuesto de las series que estaban de moda. Y lo más interesante de todo esto es que lejos de mostrar las diferencias obvias que hay entre una y otra época por las diferencias artísticas, a través del arte logran unificar, darle una unidad como a esa continuidad. Uno siente que las miniaturas son parte de un mismo universo y no que son colecciones de distintos artistas adaptadas a las miniaturas. Ok. Las miniaturas tienen una personalidad universal a pesar de sus diferencias y que uno reconoce las épocas. Es muy claro que estás jugando en un mismo universo. No se siente como esa diferencia que sí se puede sentir, por ejemplo, cuando cambia la animación o cuando cambia la tecnología en el cine. Interesante. O sea, me estás diciendo en pocas palabras que aunque ambientan muchas de lo que fueron la primera trilogía, la segunda trilogía y las series animadas que están basadas pues en las guerras clónicas, este juego refleja de alguna manera y hace una buena fusión de todo esto. Correcto, incluso muchas de las miniaturas más bonitas y más deseadas son las que hacen referencia a los juegos de video de la época. Dark Force o Caballeros de la Vieja República, que fueron juegos muy, muy influyentes en el ámbito de Star Wars. O sea, hace una reunificación del universo muy buena y no te la hace sentir como una mezcla de diferentes productos, sino que te la hace sentir como una sola experiencia. Ok, muy interesante porque dentro de las cosas que nosotros, los fanáticos de Star Wars, tenemos es justamente el ver todo como una integridad y no tener pedazos separados y verlos individualmente hasta cierto nivel. Yo voy a meter aquí mi corazón y decir que la última trilogía no me gusta tanto, pero obviamente uno lo ve como un todo. ¿Listo? Javi, quisiera que me cuentes otra cosa muy importante y es con respecto a el tema de los materiales, es decir, los acompañantes del juego. Sé que había unos mats, tableros para jugar y otras cosas. ¿Qué traía el juego en sí mismo? Bueno, te cuento, el juego como tal se vendía de muchas maneras. La principal manera era cajas cerradas, pero hablando como tal de los componentes, siempre vas a encontrar algo común. Primero, necesitabas una superficie de juego. El juego no tenía un sistema de libre movimiento como otros wargames de la época, sino que te obligaba a moverte en una rejilla de cuadros de más o menos media pulgada. Por supuesto, estos cuadros venían con algunas cajas, con algunos de los starter packs o de los booster packs más grandes, y venían en diferentes calidades. Nosotros podemos ver tres calidades, una de papel, es papel laminado de todas maneras, de muy buena calidad, muy buena definición, y lo interesante de estos que tenían más baja calidad que otros es que tenían dos lados, eran reversibles, tenían dos escenarios impresos. Okay. La segunda calidad era un papel plastificado mucho más resistente
mucho menos brillante, pero precisamente opaco para que pudieras ver precisamente el fondo que venía en los packs especiales como tal. Y unos mats de cartón duro, de cartón piedra plegado, que son muy resistentes y que traen de escenarios determinados. Y estos vienen en los paquetes especiales que traen o escenarios armados de combate o que traen miniaturas gigantes. Ok, ¿Sí? interesante. En cuanto esa es la calidad de los mapas que son necesarios para jugar porque la cuadrícula es parte esencial del juego. Y en ese sentido se parece mucho al juego de rol, que el juego de rol te propone jugar dentro de la cuadrícula, así tú en últimas no lo hagas, pero pues para el juego de miniaturas era esencial. Bueno, las miniaturas son de 4 milímetros, están hechos en plástico acrílico de excelente calidad del plástico, muy resistente. Con miniatura he tenido experiencias pesadas de amiguitos pequeños, de primos, de mascotas y de carros pasando por encima, y la verdad es que no les ha pasado nada a las más resistentes, tal vez Ok, las más frágiles han sufrido algún daño, pero han sufrido incluso porque su misma estructura y en la misma calidad del plástico podía dar para jugar con texturas muy delgadas. Lo que sí deja mucho que desear es la pintura, que igual es pintura acrílica, pero aplicada automáticamente. Y llena los detalles que, pues, si uno despinta las miniaturas, que hay un proceso para hacerlo, se puede ver que la miniatura es bastante detallada, pero pues con la pintura ese detalle se pierde. fíjate, También tenemos, pues que entre los componentes están las cartas de estadísticas, que nos permiten jugar la escaramuza, pero también tienen un reverso que pues en cierta manera permite el juego de rol por si lo queremos hacer. ¿Sí? Y está el dado clásico de 20 caras de Wizard of the Coast, que es el dado acrílico de toda la vida y que pues ha cambiado mucho, muy poco en los últimos 40 años. Venían dados de colores especiales, pero todos eran colores planos, no había algo especialmente temático en el dado. ok, ¿Sí? Entonces, lo mejor, la calidad del papel, yo las tengo hace 10 años, el papel está impoluto. La resistencia de las miniaturas es increíble, como que también se pegan, no tienes que tener miedo de que alguna se te vaya a quebrar, como pasa con miniaturas de mejor definición, que se ven tal vez un poco más bonitas, pero tú sabes que un mal movimiento puede quebrarte una espada. Sí, de acuerdo. aquí no vas a tener ese problema. Lo más problema que vas a tener es que se te va a doblar, se te va a curvar, pero tú también con un proceso de calor la puedes descurvar y te queda igual. Ok, Algo muy bonito es que utilizaba este acrílico impresiones tridimensionales o moldeados transparentes para efectos de fuego, de disparos de combate y para los sables láser, cosa que no se ha vuelto a hacer y que sería un detalle maravilloso en juegos más modernos. de acuerdo. Pero, Javier, te tengo una pregunta importante y es, las personas actualmente tienen de referencia los juegos nuevos que han salido de Star Wars, tipo Imperial Assault o quizás un Legion, en los cuales las miniaturas son grises, no tienen color, pero muy bien detalladas. Comparándolas contra estas, ¿qué opinas de lo que tenía en ese momento Wizard of the Coast con este juego de miniaturas? Bueno, yo voy a decir que en cuanto al material, o sea, en cuanto a la miniatura como tal, es mucho más detallada, la tecnología ha avanzado mucho, en 10 años ya, Sí, eh, y el detalle es soberbio en las miniaturas modernas. ¿Qué pasa? Una de las cosas que tiene Fantasy Flight es que prefiere invertir en la calidad de la apariencia que muchas veces en la calidad del material. Entonces tú tienes materiales que dan detalles muy hermosos, pero que te da miedo tocar la miniatura. de ¿Sí? acuerdo. Esto es visible más que todo en los juegos de naves y no tanto en el juego de miniaturas, pero sabes Entiendo. que hay miniaturas que debes tratar con más cuidado que otras, que De debes acuerdo. cuidarlas porque si no sabes que se van a dañar, si tienes un amigo brusco o si estás jugando con las personas inadecuadas, incluso si se te caen. Y eso pues es una realidad que no puedes ignorar. Tienes que cuidar mucho más tus miniaturas de Fantasy Flight que tus miniaturas de Wizard of the Coast. ¿Qué pasa? Que pues el prepintado hubiera sido algo muy bonito en Fantasy Flight, y que vimos con los juegos de naves, pero que realmente pondría muy caro el precio de las miniaturas y pues le da a uno la oportunidad de jugar un poco más, ¿no? De jugar a otra cosa.
de mandarlas a pintar o de pintarlas incluso uno mismo y buscar la mejor definición. Pero incluso si son así en gris, se nota que el detalle es muy distinto. Ahora, es mucho más aparatoso despintar tus miniaturas que pintarlas. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, en cuestión de calidad, en cuestión de apariencia, son mucho mejores las miniaturas modernas, pero en cuestión de resistencia, en cuestión de durabilidad, en cuestión de jugabilidad, no jugabilidad por las reglas, sino jugabilidad por la manipulación, por el setup, Sí, son mejores las de Blizzard. de acuerdo. Cuando tú estabas hablando, puse unas fotografías de comparación entre lo que fue las miniaturas de Star Wars Wizard of the Coast versus lo que está de Imperial Assault y de Legion, que Legion. fueron las últimas creaciones exactamente de Fantasy Flight, que es otro monstruo para sacarnos dinero de las billeteras de forma tan elegante que uno hasta lo hace con placer. Pero bueno, Pero vamos a un mira, tema. hay algo que me faltó decir y es los vehículos. Y ahí sí se raja Fantasy Flight, porque Fantasy Flight, habiendo sacado una línea de vehículos espaciales muy buena, se pifió, en mi parecer, con los vehículos terrestres. Son más compactos, eso tiene una razón de ser para que quepan en las modalidades de juego, pero los vehículos de Blizzard of the Coast, al tener la posibilidad de tener otros materiales, tienen escalas mucho mejores. Los Snowspeeders, los transportes de rebeldes, los tanques imperiales, los tanques de la Alianza Separatista, se sienten de la escala que es, no se sienten ni chaparritos, ni anchitos, ni nada, y eso sí yo lo aprecio mucho. Los vehículos son más raros y las miniaturas gigantes son más raras en Imperial. Mejoraron muchísimo. Los Speeders, Bikes, los Land Speeders son muy buenos, pero en las primeras ediciones sí se llevaba muy por encima Wizard of the Coast of Fantasy Flight. Desafortunadamente mejoraron bastante y no sacaron vehículos tan grandes más, pero sí, ahí sí tengo que decir que en el tema de vehículos, creo que lo viejito todavía tiene un poco de ventaja. Yo ahí tengo una discrepancia y nuevamente voy a pasar algunas de las fotos que tenemos de, sobre todo de Legion, que los vehículos terrestres me parecen muy bien logrados. Eh, sí hay un tema de escala, definitivamente, pero los detalles y la forma en que se presentan me parecen muy buenos. Pero obviamente hay toda una percepción que es la que tú reflejas de ese mayoría de los seguidores y seguidores de este tipo de juegos. Bueno, te tengo otra pregunta, Javier, que me parece importante, es De todas maneras, cómo pues dime. el circuito competitivo, cómo es el circuito competitivo de el juego. Obviamente ya en estos momentos no existe, es un juego que terminó hace 10 años de su vida útil, entre comillas, pero cómo había competencia entre los fanáticos. Bueno, igual que con todos los juegos de trading, pues el objetivo era competir, ¿no? Y se abrían torneos por temporadas muy populares en Estados Unidos, no tanto en Europa, aunque en Europa hubo un circuito competitivo. Acá en Latinoamérica el circuito competitivo existía en los nichos y se hacían torneos, no se dejaban de hacer, pero no eran ni de lejos tan premiados ni tan difundidos como los que se podían decir. Era un circuito competitivo agresivo, en el cual se privilegiaba muy por encima de la, digamos, era al todo por el todo, más que la estética o cosas como la temática, siempre se privilegiaba El la resultado. eficiencia de los escuadrones, más que el resultado de la eficiencia. Y no era raro ver dos escuadrones iguales enfrentándose en la final, como suele suceder en los juegos competitivos de miniaturas, de De acuerdo. cartas. Eh, lo que hacía que determinadas miniaturas, independientemente de su diseño, independientemente de su rareza, porque había miniaturas que tenían números limitados, sino que dependiendo de su eficiencia tenía más valor que otras, así no fuera la miniatura más bonita del mundo, pero una miniatura eficiente. De acuerdo. ¿Sí? Estuvo presente los 6 años que hubo distribución. Realmente la popularidad del juego no fue uno de sus declives. Siempre se jugó, siempre hubo buenas premiaciones.
muy agresivos. Los jugadores de Star Wars Miniatures eran los mismos que jugaban Dungeons and Dragons Miniatures y siempre han sido un circuito bastante competitivo, bastante, no agresivo, pero sí bastante fuertes en ese sentido de que hay que ganar a toda costa. Okay. De todas maneras, el formato más común, uno de los formatos más comunes de torneo era el de abrir boosters y armar una facción con lo que hubiera en los boosters, lo más eficiente posible. Era un juego emocionante, un poquito temático, no era, poco de temática tenía, pero era muy interesante. Y pues lo malo de este juego es que solo se hacía con las ediciones vigentes, porque una edición inmediatamente dejaba de salir, tenía muy poco a la venta, ya de forma oficial, ¿no? De forma extraoficial, incluso ahora puedes conseguir paquetes cerrados y sabes dónde buscar. Ok. Sí, pero para los torneos simplemente se abría el paquete de la expansión y ya. O torneos ya más profesionales donde se hacían escaramuzas de facciones o escaramuzas de época, que consistía en armar bandas solamente con un alineamiento oscuro o luminoso, o de época en la que tú solo jugabas con miniaturas de guerras clon o solo jugabas con miniaturas de la época de la trilogía original. ¿Sí? Okay. Y con eso armabas tus bandas. Un circuito competitivo muy bien manejado, con bastante difusión, muy de nicho, sí, pero no fue la razón, el circuito competitivo del declive del juego realmente. Ok. Y Javi, tú, respóndeme tú, ¿qué opinas y cuál fue la mejor opción del juego? ¿Era para usarlo como miniaturas de tu juego de rol o era mejor jugarlo como un juego individual de Wargame o una simple colección por la belleza de las miniaturas que tú nos acabas de contar? En orden, para mí lo mejor era coleccionar las miniaturas. En ese momento no había nada parecido. Tenías las figuras de Kenner, tenías algunos juegos, pero eran juegos cerrados, como los Risk. Sí. Y pocas cosas te daban la oportunidad de coleccionar Star Wars de esa manera. Sí, ver tus personajes favoritos, además que era una escala muy conveniente, ¿no? Para guardar, para exhibir, para tomar fotos. Para mí, en primer lugar, era la colección y creo que fue siempre a lo que fui, a coleccionar. Luego me di cuenta que pues mis amigos querían jugar Star Wars en rol, no me lo esperaba y son muy útiles, aún las uso para eso. Sí, tengo Okay. mis miniaturas separadas para jugar rol y las que no saco y las que exhibo. Pues por supuesto, las que no saco son los Darth Vader, los emperadores, pero el matón 31X o los 20.000 Stormtroopers sirve para jugar. No hay Star Wars sin Stormtroopers. De acuerdo. Y por último está el competitivo. Competir en Colombia es muy difícil. Se necesita un gran presupuesto y se necesita entrar en los círculos competitivos que a veces son muy cerrados. Son muy interesantes y la gente es buena, te ayuda, te aconseja y siempre vas a jugar contra los mismos 10. De acuerdo. ¿Sí? Incluso te los vas a encontrar en otras ciudades. ¿Sí? Los mismos 10. O de los 10 te vas a encontrar 3 en otras ciudades que juegan con todos. Es muy difícil competir, necesitas un gran presupuesto y de pronto para mí no es tan satisfactorio porque yo prefiero tener uno de cada uno o la miniatura que me gusta a tenerla más eficiente si no me gusta. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, para mí el placer está en la colección y en segundo lugar como un objeto temático que puedo utilizar en mis juegos es muy, muy bonito, ayuda muchísimo al juego, sobre todo si tienes jugadores novatos, que era lo que me pasaba mucho a mí. Pero incluso a los avanzados les gusta, les parece bonito y pues les ayuda incluso a darte en la cabeza a veces como director de juego. Y recuerden, no conocen el poder del lado oscuro.